cómo el costo de vida se había vuelto uno de los principales problemas del ciudadano, ¿no? Sí. Sin embargo, el 37% de peruanos ya gasta como antes de la pandemia. ¿Esto significa que hay una recuperación económica o es una falsa sensación de un pequeño grupo de ciudadanos que mantiene sus ingresos? Le preguntamos a Osvaldo Molina, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. Osvaldo, muy buenos días. Hola, Osvaldo. Hola Mabel, hola Carlos, ¿cómo están? Cuéntanos, Oye. por favor, ¿cómo lo hacen esas personas que van al centro comercial y salen cargadas, ¿no? ¿Cuáles son sus Electrodomésticos, bolsas, ¿no? Dicen, ay, caramba, hay plata entonces, dice uno. A ver, lo primero es, ¿podemos ya hablar de recuperación económica del país en general? Primero recordemos que el país sufrió la caída más grande en la región durante la actual crisis. En 2020 nuestro PBI cayó 11%, eso es un número terrible, ¿ya? Ahora, también como fue la caída más grande, ha sido la recuperación más rápida, ¿no? Al cierre del 2 de septiembre, el Banco Central anunciaba, ¿no? o esperaba pues, un crecimiento de 11,9% para este año y además el ministro de Economía ha anunciado que incluso se podría cerrar el año creciendo en 13%. Eso es una muy buena noticia porque si esto es así, ya podríamos estar llegando a niveles de crecimiento prepandemia, antes de la pandemia, ¿ya? Esto es muy bueno. Sin embargo, para intentar responder a su pregunta, lo primero que tenemos que entender es, ok, como un conjunto estamos creciendo, pero existen muchas diferencias. Y existen muchas diferencias incluso entre las regiones. Hay regiones que se han recuperado muy bien, como Moquegua, Ancash, Tacna, Ica, San Martín, y otras que les ha ido un poco peor, como Madre de Dios, Cusco, Arequipa, Loreto y Ayacucho. ¿Y esa diferencia a qué se debe, Osvaldo? Mira, no es muy difícil imaginar que a Cusco no le está yendo tan bien porque todavía no se recupera pues, al 100% una de las actividades principales de Cusco, que es el turismo, ¿no? Ahora, ¿cómo se refleja esto en las calles, no es cierto? ¿Cómo es que esto lo sentimos los ciudadanos de a pie? Muy bien. Lo que más nos preocupa a todos nosotros, ¿qué cosa es? El empleo, ¿no es cierto? Queremos conseguir chamba. Ese es lo importante. Y, a ver, acá también las noticias tienen sus claros y oscuros. El empleo se viene recuperando en términos generales. Por ejemplo, la tasa de personas que buscaban trabajo y no lo encontraban en 2020 llegó a ser 9,5. Mira, a la fecha hoy es 5,3. Estamos mejorando. Pero todavía no llegamos a niveles de prepandemia, porque antes de la pandemia era solo 3,5. Es decir, todavía nos falta generar alrededor de 230.000 empleos adicionales. Osvaldo, pero ¿cuál es la mala noticia? No, solamente quería hacerle una pregunta en ese sentido. Ya que hablamos de crecimiento del empleo, ¿cuál es el promedio en estos momentos del ingreso mensual de las familias? Es una excelente pregunta, porque al final del día el empleo también se refleja, ¿no es cierto? O la otra parte importante de esta ecuación, ¿cuál es? Los ingresos, esa chamba que hago. ¿Me da buenos ingresos? ¿Me da malos ingresos? Y te cuento, el ingreso promedio mensual de Lima Metropolitana de octubre, o sea, ahorita, está en 1.600 soles. Pero este sigue siendo menor al periodo prepandemia, ¿no? Al 2019, en donde era 160 soles mayor. Entonces, si bien en promedio está aumentando el empleo, ¿sí? Hay todavía en los ingresos que estamos recuperándonos, pero no tanto. Y eso se debe a lo siguiente, Carlos. Mira, ¿sabes qué está pasando? Que el empleo que más está creciendo es en el sector informal, ¿no? En algún momento conversábamos, ¿no? Antes de la pandemia, el empleo informal era 72%, o sea, 72 de cada 100 peruanos vivían en la informalidad. Hoy, ese es 78 de cada 100 peruanos tienen un empleo informal. ¿Qué significa eso? Que es más precario, es peor el empleo, ¿no? Es de peor calidad. Los trabajadores están desprotegidos, no tienen CTS, no tienen vacaciones, no tienen seguro de salud, y esta informalidad además afecta más a ¿quiénes? A las mujeres.
a las mujeres y a los jóvenes. Así que hay que ahí tener mucho cuidado, ¿no? Y por otro lado, ¿cuáles son los sectores económicos en donde la cosa va avanzando más o va avanzando menos? ¿Y sabes qué sector a mí me preocupa, Carlos, todavía? El sector servicios, porque es el que menos se ha recuperado y aún está a 12 puntos porcentuales por debajo del 2019. Entonces, recuperar este sector es crucial, pues alberga al 53% de las personas ocupadas en Lima y es el sector que representa cerca del 50% de la producción a nivel nacional. Entonces, para resumir, sí, nos estamos recuperando e incluso las últimas cifras son muy alentadoras y eso nos debe poner contentos a todos. Pero todavía hay muchas diferencias entre sectores, todavía entre empleo formal e informal y además todavía los salarios no se recuperan como consecuencia de esta mayor informalidad o precariedad del empleo, todavía no se recuperan del todo. Así que hay mucho todavía por hacer, ¿te das cuenta? Osvaldo, pienso también que la tecnología, la pandemia nos ha empujado, ¿no?, a acercarnos más a la tecnología, que hagamos más uso de la tecnología y que en algunos casos esta pueda reemplazar al factor humano. Puede que eso también haya sucedido. No sé, estos robots que te llaman por teléfono ya no son personas, ya no son seres humanos, ¿no?, los que te reciben la llamada, o algunos procesos que se hayan automatizado y que esto también haya generado que hayan menos empleos, no sé, en el sector servicios, se me ocurre. De repente estoy siendo muy futurista. No, mira, de todas maneras, ese es un fenómeno que se venía dando, ¿no es cierto? Pero yo creo que no es lo que explica estos números todavía, Mabel, ¿no? Es algo que, como te decía, se venía dando, pero no me parece que haya crecido en gran medida en estos meses. De hecho, eso sí, la tecnología nos está ayudando a muchas cosas. Por ejemplo, a tener este enlace en vivo y a que las personas puedan trabajar desde casa. Sí. Y todavía hay personas que pueden preferir no trabajar en oficina. Yo creo que el nuevo mundo del trabajo va a ser también distinto, ¿no? Pero con un marco legal, ¿no? Y con las reglas de juego bien claritas, ¿no? No donde tu jefe te está llamando a la 1 de la tarde porque cree que estás en casa, no estás haciendo nada, no estás almorzando, ¿no? O te llaman a las 10, 9 de la noche, cuando ya es hora de descansar. Esos límites también creo que se tienen que colocar cuando uno hace trabajo a distancia, ¿no? Cosas que se han visto vulneradas también en estos tiempos de pandemia. Por eso hay mucha gente que dice, no, mejor regreso a la oficina, ya no quiero trabajar en casa. Pero bueno, ahí nos vamos acomodando. Osvaldo, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias, Osvaldo. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Sí, yo conozco gente que está muy feliz de regresar a sus oficinas porque ya no aguantan la situación en casa, y no es que no soporten a la familia, sino que de verdad es muy difícil y no todas las casas tienen un estudio, una habitación en donde tú puedas tener tu privacidad y poder realizar tu trabajo, ¿no? Más bien realizas el trabajo y escuchas la voz del niño que está también haciendo su clase, el perrito ladra por ahí, la esposa también está trabajando, es un caos. Es una carga de presión más, ¿no, Viente? Porque estás junto a los problemas propios de tu hogar, de tu familia, ¿no? Entonces, ahí hay una doble presión en ese sentido. Algunos han acostumbrado bien, y felicitaciones, pero hay gente que no, que están esperando y que ahora en la oficina para regresar. Además, siempre es bueno, ¿no?, reencontrarse con los compañeros del trabajo. Es parte del entorno propio, ¿no? Bueno, tenemos que hacer la pausa, ya regresamos, escuchamos a nuestros anunciantes, tenemos más para usted.